En el desayuno, mi esposa tomó mis llaves y gritó delante de todos: «Tú ya no vives aquí». No hubo un vaso que no temblara. La cuchara de su madre quedó suspendida en el aire. Las tostadas se enfriaron como si alguien hubiera abierto una ventana al invierno. Yo miré mis manos vacías, sentí el metal ausente en la palma y sonreí. No porque no doliera. Sonreí porque ya había visto esa escena venir. No ese escenario exacto, no ese coro de respiraciones cortas, pero sí la forma del golpe. Cuando te quieren echar, primero te convierten en intruso, y para eso, alguien tenía que tirar de un hilo que no era de ella. «Repite lo que dijiste», le pedí en voz baja. Ella apretó las llaves. Su pulgar tembló. Yo conozco ese temblor, el de quien sostiene algo que no le pertenece, no por propiedad, sino por culpa. Mi esposa no me traiciona. Nunca lo hizo. Si estaba actuando ese papel, era porque otro director le había puesto las líneas en la boca. «No vives aquí», dijo una segunda vez, ahora más suave, como si masticara piedras. Su hermano, Darío, se empujó la silla atrás y hundió el tenedor en el mantel, clavándolo con una precisión de amenaza. La hermana, Alma, cruzó los brazos con un gesto tan calculado que casi pude oír la acción. La madre, Teresa, se secó la comisura de los labios, despacio, y el padre, ese silencio. El padre se refugió en el periódico como si la tinta lo salvara de la escena. Yo solo sonreí. «Está bien», dije. «Si no vivo aquí no necesito estas cosas». Saqué mi teléfono. Abrí las aplicaciones una por una. La cuenta de la luz cancelada. El gas suspendido. La suscripción del internet que pagaba desde que me comprometí con ella, terminada. El seguro del auto familiar, sin mi tarjeta. El servicio de jardinería, off. Lo hice delante de todos con la misma calma con que se pela una naranja. 1, 2, 3, 4. Cada confirmación vibró sobre la mesa como un reloj de arena volcado. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Teresa, la madre, con una cortedad que olía a miedo y a jabón caro. «Tomando en serio lo que me acaban de decir», respondí. Mi esposa me miró como si le hubieran cambiado de sitio la silla sin avisarle. En sus ojos había algo que no encajaba con las palabras que le obligaron a pronunciar. No era odio, no era desprecio, era una pregunta muda, una súplica de tiempo. «No te vayas todavía, descubre conmigo de qué va esto». No dije nada. Cerré el teléfono, lo dejé boca abajo sobre la mesa, y me levanté. El hermano sonrió de lado, ese lado donde se guardan las pequeñas victorias de cartón. La hermana resopló, libre por fin de su papel de extra. Teresa se acomodó el collar. El padre, Dios mío, ese periódico, pasó de página. Salí con las manos vacías. En el pasillo, la sombra de mi esposa me siguió unos pasos y se detuvo justo antes del marco de la puerta. Mis llaves tintinearon 2 veces en su puño, como si pidieran volver a casa. «¿De verdad vas a irte?», susurró. «No me voy», dije. Al parecer, ya me fui. La primera puerta que cerré no fue la del apartamento, fue la de mi confianza en la paz, porque la paz que no se defiende se vuelve maquillaje. Y esa mañana, alguien nos maquilló a los dos, a mí de intruso, a ella de villana, pero no lo era. Jamás lo fue. Lo supe desde el día en que me permitió ver sus miedos sin maquillarlos. Bajé las escaleras y conté los peldaños. No sé por qué. Quizá porque cuando todo tiembla, contar te sostiene. 1, 2, 3, 12. Siempre fueron 12. La portera me miró por encima de las gafas y me ofreció una sonrisa de emergencia. «¿Se olvidó algo, caballero?». «Todavía no», dije. A la calle, sol de cuchillo. Respiré. El mundo siguió. Un niño pasó en bicicleta con el manubrio torcido. Una pareja discutió por un paraguas. Un perro encontró un trozo de pan bajo un banco. La vida, esa indiferencia perfecta. Saqué de mi bolsillo la carta doblada que llevaba semanas conmigo, la que nadie sabía que tenía. Un membrete seco, una firma que casi no se veía, un número que sí se veía demasiado. El valor de una liquidación pendiente de la vieja fábrica de mi padre. Un dinero que se había quedado atascado años en trámites y por fin había sido liberado para un heredero que nunca lo esperó. Esa carta era un fósforo aún sin encender. ¿Por qué no lo conté antes? Porque hay fuegos que solo valen si alumbran en el momento preciso. Y aquel desayuno fue una habitación a oscuras. «Tú ya no vives aquí», repetí en voz baja, como probando el peso de las palabras. La casa, sin mis cuentas, se sumió en el caos ese mismo día. Lo supe sin estar dentro. El timbre del ascensor se detuvo por falta de mantenimiento. El router necesitó una firma que ya no existía. El seguro del auto no admitió el viaje de Alma a mediodía.
Pequeños terremotos que solo sienten los que construyeron el suelo. ¿Y quién había puesto mi nombre en tantas cosas? Yo. Por amor, por control, por orgullo, por cuidado. Porque cuando amas, te adelantas a la necesidad. Pero alguien usó ese cuidado como cuerda para colgarme en público. A media tarde tocaron a mi puerta. 2 golpes. 3 segundos. Otros 2 golpes. El código de la impaciencia. Abrí. Del otro lado, Darío, sosteniendo un sobre manila como si fuera un salvoconducto. «Firma esto», ordenó. «Es para dejar claro que no vuelves a tocar nada de la casa». «No vivo ahí», le recordé, sin moverme. «¿Para qué firmaría algo que ya se cumplió?» Empujó el sobre hacia mi pecho. No lo tomé. En su muñeca brillaba un reloj nuevo. Ese detalle innecesario me dijo más que su cara. Cuando alguien luce una compra reciente en medio de un incendio doméstico, no está apagando el fuego, está celebrando la chispa. «No te hagas el listo», dijo. «Sabemos lo de la cuenta. Sabemos lo de la fábrica. Sabemos que viniste a aprovecharte. Sabemos». ¿Quiénes sabemos? ¿Quién le pone plural al veneno? Detrás de Darío, entre las escaleras, asomó la sombra de Alma. La escuché respirar. «¿Quién te dijo eso?», pregunté. «No importa quién», dijo, demasiado rápido. «Importa siempre quién. Importa porque la verdad tiene voz, pero la mentira siempre busca coro». Cerré la puerta sin brusquedad. La madera y yo nos quedamos del mismo lado. El silencio hizo su trabajo. Talló las palabras hasta que quedaron pequeñas, manejables. Caminé hasta la mesa, abrí la carta otra vez. La releí como si no fuera mía. Liquidación, monto, plazo, reclamación finalizada. Era dinero, sí, pero era sobre todo una llave. No de metal, de contexto. Me llamaron otra vez. No abrí. Dejé que la impaciencia se cansara. A los 10 minutos, un mensaje en mi teléfono. Una foto de mi esposa en la cocina, con las llaves sobre el mármol y una servilleta arrugada al lado con 4 palabras. «No es lo que parece». Guardé el teléfono. Respiré. Si ella lo decía, era verdad. A veces la verdad llega vestida con ropa ajena y hay que desnudarla sin lastimar. ¿Quién la vistió así? ¿Quién necesitaba que yo pareciera el intruso y ella la ejecutora? Unos días antes, encontré en el fondo del cajón de la entrada una llave que nadie recordaba. Pequeña, plateada, con un número grabado, 217. No abría ninguna puerta de la casa, no abría el buzón, no encendía candados. Probé en el trastero, nada. Pregunté. Todos encogieron los hombros. Esa llave quedó en mi bolsillo hasta esa mañana. La saqué, la puse sobre la mesa, al lado de la carta. 2 objetos. 2 caminos. ¿Coincidencias? ¿O costuras del mismo traje? A la noche, cuando el silencio por fin tomó asiento, alguien volvió a tocar. Esta vez, 3 golpes firmes. Abrí. Era Teresa, sin maquillaje, sin collar. «Necesito hablar contigo», dijo. A solas. La dejé pasar. Se sentó sin que yo se lo indicara. Fijó los ojos en la carta doblada. Leyó el membrete de reojo. Fingió que no lo leía. «Te pedí que te fueras porque…», empezó, y se quedó sin verbo, porque las cosas se estaban calentando. «¿Qué cosas?». «Las de tu herencia». No me sorprendió que lo supiera. Me sorprendió que lo nombrara así, tu herencia, como si al pronunciarlo me lo arrancara un poco. «No es una herencia», dije. «Es una liquidación que alguien retuvo años y por fin soltó. Y no es de ustedes». Le tembló la mano. Ese temblor lo había visto en su hija al sostener mis llaves. La culpa va de pulso en pulso cuando alguien la reparte. «Hay documentos», dijo Teresa. «Documentos que te dejan mal parado». «No queremos problemas. Firma esto y todos seguimos en paz». Me tendió otro sobre. Esta vez lo tomé. Dentro, una copia barata de una denuncia nunca presentada, con mi nombre mal escrito y una acusación de malversación que solo puede inventar quien no entiende ni el significado ni el peso de la palabra. Era un papel de utilería, pero si se enseña al público correcto, un pedazo de cartón puede parecer un muro. «¿Quién redactó esto?», pregunté. «Un abogado», respondió, enderezando la espalda. «No te conviene enfrentarte. No me conviene fingir que esto es verdad». Teresa me miró como se mira a quien no coopera con la obra. Había prisa en su cara, la prisa de quien teme que el telón caiga antes del aplauso. «Tu esposa no tiene nada que ver», dijo por fin, bajando la voz. Ahí estaba la grieta por donde entra la luz. «Lo sé», respondí, «pero alguien quiere que lo parezca». Se levantó, guardó los labios como quien guarda un secreto en un cajón. En la puerta, me lanzó la frase que cambió el aire.
Cuando toquen a tu puerta, no abras si no estás listo para escuchar a Dios. Cerré detrás de ella. Miré la llave 217. Miré la carta. Abrí el cajón donde guardamos lo que no sabemos nombrar. Recibos viejos, pilas sin carga, fotografías sueltas. Debajo de todo, una pequeña grabadora, de las que parecen un encendedor. No era mía, no era de mi esposa. ¿De quién entonces? La encendí. Un chisporroteo, una voz, otra voz, la de Darío, la de Alma. Palabras cortadas, planes a media frase, el sonido de un llavero moviéndose, que parezca que ella lo echa. Hazlo delante de todos. Las cuentas están a su nombre, se cae todo en un día. La verdad rara vez llega con moño. A veces llega con la respiración nerviosa de quienes la temen. En ese momento, el timbre sonó, 5 veces, sin pausa. Abro, policías, vecinos en el pasillo, un murmullo de final de capítulo, y en la puerta, detrás del uniforme, la silueta de alguien más, no Dios. No la justicia abstracta, la persona exacta que nadie esperaba ver a esa hora. Yo sonreí otra vez. Lo que descubrieron cuando tocaron a mi puerta fue una verdad que ni la justicia ni Dios podían ignorar, porque la justicia, cuando escucha, aprende, y Dios, cuando mira, no cierra los ojos. Pero antes de mostrarte quién estaba ahí, por qué vino y qué traía en la mano, necesito que entiendas algo. No fue un arranque, fue una obra escrita a muchas manos. Si te interesa la verdad completa, no la que repiten los corredores del edificio, quédate. Te voy a contar cómo se fabrica un intruso de puertas adentro y cómo se desenmascara a quienes te quieren fuera para quedarse dentro. Si este tipo de historias te encuentra en el momento justo, dímelo luego. Tu experiencia quizá ayude a otro que hoy desayuna en silencio. Ahora te voy a mostrar cómo empezó de verdad. Aquel tiempo yo no era un invitado de paso. Había puesto mi nombre donde hace falta cuando la familia calla. Luz, gas, internet, seguro del auto, cuotas atrasadas del edificio que nadie quería mirar. También llevaba meses negociando la liquidación de la fábrica de mi padre, un papeleo sucio de polvo que al final dejó un monto que podía estabilizar a todos, no solo a mí. Ese era mi skin in the game. Si yo caía, caían servicios, rutinas y la idea de hogar que sosteníamos sin contarlo. Por eso, cuando me acusaron de aprovecharme, supe que la palabra no venía de mi esposa. En su mano el temblor era de miedo, en la de su familia era cálculo. Necesitaba una pieza limpia, nada de discursos, un objeto, un lugar, un testigo. Empecé por lo pequeño, la llave 217. La había encontrado días antes en el cajón de la entrada, como quien tropieza con un recuerdo ajeno. ¿De qué puerta? No era del buzón, ni del trastero, ni del candado de la bicicleta. Bajé al sótano. Allí, detrás de los medidores, el edificio guardaba un pasillo angosto con casilleros de servicio que usan los repartidores cuando no hay nadie. Doña Nélida, la portera, me alcanzó con su paso de medias compradas en oferta. ¿Buscando algo, caballero? Una cerradura 217. Se rió sin burlarse. Si existe, está donde la humedad no perdona. Llegamos al final. Óxido, pintura descascarada y, a la altura de la rodilla, una chapita. 217. Respiré hondo. La llave entró sin espectáculo. Giró áspera, como si despertara. Abrí. Dentro, un sobre transparente con copia de mis facturas domiciliadas y una hoja con mi firma mal imitada. Abajo, un llavero con 2 piezas. Un duplicado de la de casa y otra con un identificador rojo. Cocina. La etiqueta estaba escrita por la misma mano que había intentado mi nombre. No hacía falta ser perito. Quien abre con llaves ajenas, cierra con escenas ajenas. ¿Está todo bien?, preguntó doña Nélida, viendo mi cara. Todavía no, dije. ¿Quién tiene acceso a estos casilleros? Cualquiera que pague a la administración por un mes. Tu cuñado, el de la sonrisa torcida, preguntó hace poco por entregas temporales. Lo escuché porque mi oído es más viejo que yo. Firme, concreta, útil. Primer testigo. Hice fotos. Guardé el llavero en una bolsa con cierre, no por espectáculo, por orden, y me llevé la copia con la firma falsa. Arriba, en la conserjería, pedí a Nélida el libro de incidencias. Revisamos. Una anotación de hacía unos días registraba alquiler casillero 217, efectivo, Darío. 2 líneas más abajo, queja por ruidos en la cocina, noche, firmada por Alma. No eran pruebas definitivas, eran migas que llevaban a la mesa donde intentaron partirme. Subí al departamento de un vecino que siempre me detiene para hablar de fútbol y calderas.
Le mostré la firma. Silbó bajito. Si fueras tú, escribirías con la misma tinta que usaste para arreglar la caldera, ¿no? Bromeó. Mira esto. La R de tu apellido parece una K. Quien la hizo no te conoce tanto. Esa observación simple me pinchó el globo de la paranoia. No eran fantasmas, eran personas, con prisa, con torpeza. Volví a mi mesa. Puse frente a mí, en línea, las piezas. La carta de la liquidación, la llave 217, el sobre con copias de mis facturas y el llavero duplicado. Y a un lado, mi teléfono con el mensaje de mi esposa. No es lo que parece. Ella, en medio. Ella, sin moverse del lugar inocente que le corresponde. Toqué la grabadora que había encontrado en el cajón la noche anterior. Le saqué la pila, la volví a poner, encendí. La estática se abrió y la voz de Darío entró como un cuchillo que conoce la ruta. Que parezca que ella lo echa. Luego Alma, si corta él, colapsa todo. Que lo haga delante de todos. Me quedé quieto. No era una bala de plata, pero sí el mapa de un truco de feria. Pensé en mis cuentas canceladas. Pensé en la mañana, la mesa, el tenedor clavado, el periódico, y recordé a Teresa en mi salón, diciendo, no te conviene enfrentarte. El que pide paz con un sobre ajeno no busca paz, busca firma. Si has vivido algo así, sabes que uno duda de sí mismo. Por eso tomé una decisión que quizá te parezca pequeña, y para mí lo cambió todo. No llamé a nadie. No escribí al grupo familiar. No hice ruido. Me guardé la calma como un arma. Al cerrar la grabadora, sonó de nuevo el timbre. No eran los policías de antes. Era otra cosa, otra forma de presión, porque cuando uno encuentra una llave, el dueño del candado viene a reclamarla. Sin embargo, lo que parecía claro, se torció. Abrí la puerta, y Darío ya no venía solo. Traía 2 policías y una carpeta azul. Su sonrisa era más corta que su sombra. Venimos por una denuncia, dijo, adelantándose. Violencia económica y amenazas. Violencia económica es cuando alguien te controla con el dinero. Cortar pagos para dañar. Simple. Pase quien tenga que pasar, respondí, abriendo el espacio. El agente alto hojeó la carpeta. Dentro, impresos de pantalla, mis cancelaciones una por una, con hora. Y arriba, un mensaje de voz reenviado desde el número de mi esposa, con su nombre. Amor. Escuche, pidió Darío, tocando play. La voz sonó limpia. Era la de ella. Que parezca que lo he hecho yo. Quita su llave de la entrada. Reúne a todos en el desayuno. Hoy se termina. Silencio. Luego, otra frase cortada. Mi mamá ya sabe. Me dolió en huesos que no conocía. La policía me miró, esperando reacción. Yo pensé en su mano temblando con mis llaves. Pensé en la grabadora. Pensé en la palabra parezca. ¿Puedo ver el origen? Pregunté. Te llegó a ti también, mintió Darío. Lo borraste. El agente bajito fue más profesional. ¿Tiene el teléfono de su esposa? No aquí, dije. Pero si me permiten, puedo mostrar algo que completa el cuadro. El alto levantó la mano para frenarme. Procedimiento. Lo acepté. Me revisaron la mesa a la vista. Carta de la liquidación. Llave 217. Sobre con copias dudosas. El llavero duplicado. El agente tocó la plaquita roja. Cocina. ¿Esto? Lo encontré en un casillero del edificio. Respondí. Alquilado por Darío. Casillero 217. Hay registro en conserjería. Mentira. Saltó él. Eso es de mantenimiento. El bajito anotó 217 en su libreta. ¿Y la grabadora? Preguntó Darío, forzando naturalidad. No la vayas a perder. ¿Qué grabadora? Dije, tonto a propósito. La que usas para editar las voces. Siguió. Eres hábil, siempre con tus pruebitas. Ahí supe que el truco estaba en marcha desde hacía tiempo. Acusar antes de que yo mostrara nada, para que todo pareciera montaje mío. Golpearon otra vez desde el pasillo. Alma, con un suéter de mi esposa doblado en los brazos. Se olvidó esto, dijo, pasando el tejido como quien pasa una bandera. En la manga, el aro plateado que mi esposa usa para recoger el pelo quedó enganchado al hilo. Un detalle mínimo, como un guiño del destino. Ese suéter no había salido de nuestra habitación. Lo arrancaron de la silla de la cocina. ¿Para qué lo traen? Para esparcir su olor en la escena. Señores, intervino Darío. En la cocina de casa hay cámara. Registró anoche a alguien manipulando la caja de llaves. La silueta es clara. Sacó su teléfono. Abrió un video. Se veía medio cuerpo, luz baja, manos finas sacando un llavero del cajón y dejando otro. Un aro en la muñeca brilló. Pausa en un frame. Las uñas pintadas en un color que mi esposa usa a veces. El ángulo no mostraba la cara.
El tiempo en pantalla, 02:11 AM. Es ella, dijo Alma despacio. Lo siento, tragué aire. Si tú miras ese video sin contexto, caes. Yo casi caí, pero en el borde del cajón se veía algo que solo nota quien vive allí. Un imán con la receta de limón que mi esposa pegó hace meses. En el video, el imán estaba a la izquierda. En nuestra cocina real está a la derecha desde que cambiamos el orden por la cafetera. Copia del espacio, otro piso montado para grabar, un espejo invertido para confundir. Un detalle técnico puede engañar, un detalle doméstico, no. Quiero hacer una aclaración, dije mirando a los agentes. Si ese video es real, hubo entrada nocturna con llaves duplicadas. Yo no estaba. El casillero 217 guardaba un duplicado con etiqueta cocina. La portera puede constatar el alquiler a nombre de Darío. Pidan también los metadatos del audio de Amor y verán cortes. La voz de mi esposa puede ser su voz, pero no es su intención. Usted no puede instruirnos, dijo el alto, cumpliendo su papel, pero tomaremos nota. Darío se impacientó. Está mintiendo. Siempre manipula. Mi hermana por fin abrió los ojos. La policía calmó el tono. Pidieron números, nombres, accedieron a ver el libro de conserjería, a registrar mi hall, a notificar a administración. Yo respiré en paquete pequeño. No era tiempo de heroísmo, era tiempo de aguante. Antes de irse, el bajito me dijo en voz que no quedara en acta. Hay audios que suenan perfectos y son camisetas al revés. Si tiene algo, guárdelo, lo vamos a pedir. Cerré. Me quedé de pie, solo, con el suéter doblado y el aro plateado en la mano. No lloré, no me convenía. Y además, yo sabía algo que ellos todavía no. La voz de mi esposa jamás ordenó mi expulsión. La escena la dirigieron otros. Apoyé la frente en la puerta. Miré la llave 217. La giré como si tuviera candado delante. El metal dijo, espera, pero aún falta lo peor. Ahora te voy a mostrar la grieta real. Empecé por el objeto que tenía en la mano. El suéter de mi esposa. En la costura del puño había algo duro. Un papelito doblado como ala de insecto. Lo saqué con la uña. Un ticket. Casa escenario. Utilería y ambientación. 2 compras. Imán limón X1. Y vinilo adhesivo cocina. Patrón mármol X1. Fecha reciente. Ese limón era el mismo del imán que en nuestro video aparecía a la izquierda. En nuestra cocina real está a la derecha. Conclusión. Alguien montó un set de cocina para grabar una escena espejo. Fui al lugar. Casa escenario. Un local angosto con estantes de platos que no han probado comida. La dueña, pelo recogido con lápiz, miró el ticket y sonrió sin maldad. Sí, cariño. Ese día llevaron 2 imanes iguales y un vinilo para cubrir una pared. ¿Los platos rojos también? Buscó en su cuaderno. Sí, platos rojos X4. Pagaron en efectivo. ¿Recuerda quién? Hermano y hermana. Él hablaba, ella señalaba. Él llevaba un reloj nuevo. Ella preguntó si el vinilo se despega sin dejar marca, por si hay que sacarlo rápido. La escena del video tenía platos rojos. Mi cocina, no. La dueña no sabía a quién salvaba con esos detalles sencillos. Volví al edificio. En conserjería, pedí el libro de incidencias. Nélida marcó con el dedo el renglón. Alquiler casillero 217. Efectivo. Darío. Otra línea. Otro día. Ingreso nocturno por cocina. Ruido. Firma. Alma. 2 migas más hacia la mesa donde me partieron. Subí con todo ordenado en sobres, y me esperaban con la capa de documento que faltaba para cerrarme la trampa. El administrador traía una copia de contrato del casillero a mi nombre, con mi firma y fotocopia de mi documento. Usted lo alquiló, dijo seguro de sí. Aquí está. Lo tomé. Mi nombre tenía la R convertida en K. El número de documento cambiaba un dígito. El trazo de mi firma imitaba la forma, no el ritmo. Aún así, en papel parecía verdad. Esa firma no es mía, dije. Lo discutiremos, cerró el administrador. Por ahora, queda asentado. Ese fue el twist ni la A2. Me incriminaban con papeles que cualquiera creerá si solo mira la tinta. Y una tinta mal vista puede arruinar un nombre. Respiré. No iba a ganar gritando. Faltaba la capa de audio. Al abrir mi buzón, encontré un sobre gris con un pendrive etiquetado. 217. Lo conecté. Un solo archivo. Mi voz, o lo que parecía mi voz, diciendo, hoy la saco delante de todos. Cuítenle las llaves, que parezca que es ella. Me escuché con la distancia de quien oye a un actor imitarlo. Rebobiné. Hay detalles que la gente no edita porque cree que nadie los oye.
La respiración antes de una frase no encajaba con la siguiente. Había un eco de habitación pequeña en las primeras palabras y eco de cocina abierta en las últimas. Cortes limpios, sí, pero mal pegados. Camiseta al revés, como dijo el agente. ¿Lo envío a la policía? Me pregunté en voz alta. No todavía. Primero necesitaba amarrar los hilos para que, cuando tocaran, no encontraran excusas, sino trama. Fui a mi mesa. Coloqué en orden. Objeto, ticket plus suéter. Lugar, libro de conserjería, renglones con 217 y ruidos en cocina. Documento, contrato plantado. Audio, pendrive, 217. Y en el centro, el mensaje de mi esposa. No es lo que parece. Ella seguía limpia en esta secuencia. Los demás no. Pensé en Teresa con sus sobres, en Darío con su reloj, en Alma con su suéter olvidado. Pensé en el set de cocina y en la cámara mal ubicada. ¿Quién financia esto? ¿Por qué tanto esfuerzo para echarme como si fuera un intruso? Entonces recordé la carta de la liquidación. Dinero viejo recién liberado. El móvil siempre es sencillo cuando rasgas el adorno. Esa noche, uno de los agentes me escribió: mañana hacemos ronda por la administración. Si guarda algo más, téngalo listo. No prometió nada. Suficiente. Me serví agua. La llave 217 sobre la mesa brilló como si entendiera su papel. Había abierto un casillero, una ruta, y sin querer, una guerra doméstica que no había elegido. Toqué la grabadora diminuta del cajón, la que trajeron a casa, y por primera vez la encendí delante del teléfono. Si alguien me estaba escuchando, que oyera esto, no voy a huir, voy a ordenar. Entonces entendí que alguien movía los hilos, y que yo ya no era el muñeco. A la mañana siguiente, el edificio me recibió con un silencio que no era respeto, era consigna. En el ascensor, dos vecinos bajaron la mirada como si yo fuera un reflejo que ensucia. En la puerta de administración, un cartel improvisado. Incidencia con el señor. Riapundos, pagos interrumpidos. Favor de no firmar entregas. Cuando quieren borrarte, empiezan por tu nombre. Lo dejaron en blanco, como si ya no tuvieran dónde escribirlo. El primer golpe fue social. Chats del consorcio con mi captura cancelando servicios, reenviada por un familiar. El segundo, legal. Un agente tocó con una notificación de medida cautelar por violencia económica. 72 horas sin acercarme al domicilio, para evitar escalada de daños. La firmaba un juzgado con copia de ese audio adulterado. ¿Cómo defenderte de una camiseta al revés cuando solo dejan ver la etiqueta? ¿Puedo al menos hablar con mi esposa? Pregunté. No la contacte, dijo el agente. Es por su seguridad y la suya. Mi seguridad. Qué palabra elástica. El tercer golpe fue financiero. El banco bloqueó temporalmente mi tarjeta por reporte de actividad inusual. Al otro lado del mostrador, una empleada con compasión profesional me explicó en voz bajita. La denuncia vino con extractos de transferencias a una cuenta que figura como Fondo Hogar. Concepto, compensación. Parecería que usted desviaba dinero y luego retiró apoyos. Miré la impresión. 3 movimientos programados desde mi app, en horarios en que yo estaba con la policía. Twist Nobla 3. Habían clonado mi patrón de pagos mensuales para pintarlos como control y retirada cruel. ¿Quién maneja los nombres de las cuentas compartidas? ¿Quién bautiza Fondo Hogar? ¿Quién necesita un título que condene? Salí con mis bolsillos más livianos que la excusa. Llamé a un viejo amigo para trabajar desde su depósito unas horas. No pedí sofá, pedí enchufe y silencio. Aislado no significa derrotado. El aislamiento a veces es un cuarto de edición. Abrí mi cuaderno y escribí como quien traza un plano de fuga. 1. Prueba de acceso. Casillero 217 a nombre de Darío. Libro de Nélida. 2. Set. Ticket. Casa escenario. Imán limón. Vinilo. Platos rojos. Plus. Descripción de dueña. 3. Documento falso. Contrato 217 con R convertida en K. 4. Audio, pendrive con cortes, respiración, eco inconsistente. 5. Finanzas, transferencias, Fondo Hogar, programadas cuando yo estaba retenido. Esa tarde, recibí una foto anónima, mi anillo de compromiso en la encimera de la cocina, al lado de un post-it que decía, libre. La mano que tomó la foto llevaba el reloj nuevo. No era un mensaje para mí, era un souvenir para la familia, pero también era un error. El reflejo del vidrio mostró, invertido, el vinilo de mármol del set. No era mi encimera, no era mi post-it, no era libre, era guión. Intenté enviar todo al correo del juzgado. Rebotó por tamaño. Dividí en carpetas.
objeto, lugar, documento, audio, finanzas. Subí a un drive con acceso a mi abogado, el de verdad, el que me ayudó con la liquidación de mi padre, y pedí que solicitara medidas, peritaje de metadatos de audio, revisión de caja fuerte de administración, trazabilidad de compra en casa escenario. Nada técnico complejo, pasos simples, visibles. Apenas cerré el portátil, vibró el teléfono. Número desconocido. Contesté. No llames a mi hija. La voz de Teresa, dura. Acepta que se terminó. Me mordí la lengua. Si contestaba con hierro, me colgaban con mi propia cuerda. En cambio dije, cuando todo esté en su sitio, voy a brindar contigo. Y vas a entender por qué nadie debería jugar a la casa del espejo. Colgué. Me tembló la mano. Sí, soy humano. Me sequé el sudor con la manga. Recordé el aro plateado enganchado en el suéter. Recordé su mensaje. No es lo que parece. Mi esposa seguía siendo el punto fijo en un cuarto rotatorio. Al caer la noche, busqué un hospedaje barato a 2 cuadras. Elegí una habitación con ventana al edificio. No para vigilar, para recordar que estaba protegiendo. Puse la llave 217 sobre la mesa, el ticket bajo el vaso, el pendrive en el bolsillo, la carta de la liquidación doblada dentro del pasaporte. Orden es respiración. Y entonces entendí que responder era exactamente lo que estaban esperando. Querían mi ruido para tapar sus cortes. No era el momento de reaccionar. Ahora te voy a mostrar el plan silencioso. No iba a gritar. Iba a ordenar. Un plan sin ruido, con pasos que cualquiera pueda seguir. Paso 1. Custodios simples. Fui a conserjería con 2 sobres transparentes. Delante de doña Nélida guardé dentro la llave 217 y el contrato falso con la R, convertida en K. Sellamos cada sobre con cinta y firmamos ambos, ella y yo, por arriba. Le pedí lo único que nadie le pide a un testigo: tiempo. Si alguien viene a preguntar, diga que están bajo su cuidado, dije. Y si vienen con tono, respondió. Yo también sé hablar alto. Paso 2. El set. Volví a casa escenario. Mostré el ticket. La dueña me dejó ver su cuaderno de ventas y, sin que se lo pidiera, imprimió una factura con hora y una nota manuscrita. Compran imán limón X2, vinilo mármol, platos rojos X4, pagan en efectivo. Luego señaló una cámara discreta. Graba la caja y la puerta. No es cine, aclaró. Sirve para recordar caras. No pedí el video. Pedí que lo guardara y que, si alguien preguntaba, dijera la verdad con la misma voz de siempre. Paso 3. Lo doméstico como brújula. Escribí una lista de errores de casa que no pueden maquillarse. El imán de limón a la derecha, la grieta mínima en la cerámica junto al horno, el vaso con un rasguño en forma de media luna. Si el video perfecto no tenía esos detalles, no era nuestra cocina. Lo imprimí en una hoja y la pegué a mi cuaderno como quien asegura una puerta. Paso 4. Finanzas de bolsillo. Fui al banco con mi abogado y solicité un reporte simple. Ubicación y dispositivo de las transferencias programadas al fondo hogar. No hablé de clonación ni de delitos. Pedí lo que cualquiera entiende. ¿Desde qué teléfono se hicieron? La empleada, la misma de la compasión profesional, prometió el informe interno. Paso 5. No ella. Llamé a mi esposa desde un teléfono público. 2 timbres. Cortó. Me llegó un mensaje en mi móvil. No puedo hablar. Confío. Bastó. No la iba a mencionar más, ni para defenderla. Su limpieza se iba a mostrar sola cuando quitáramos el polvo de alrededor. Paso 6. La escena espejo al revés. Compré en la papelería una carpeta roja. Adentro, 4 separadores. Objeto, lugar, documento, audio. Hice copias en papel de todo lo que tenía y anoté a mano lo que cualquiera vería. Aquí la R parece K, el imán cambia de lado, la respiración del audio no cuadra. Escribí para un vecino, no para un juez. Si él lo entiende, un juez no puede ignorarlo. Paso 7. El cebo. Le dejé a Darío por un amigo en común, un mensaje corto. Mañana al mediodía, brindis por la liquidación. Los que crean que se aprovechó de mí, que vengan. Los que no, también. No dije dónde. Esperé el reenvío inevitable al chat familiar. Querían un escenario. Se los di, pero con mi luz. Paso 8. El sitio. Elegí la sala del consorcio, donde no pueden echar a nadie sin acta. Avisé a la administración con un: habrá un encuentro para aclarar pagos. Pedí a Nélida que estuviera con los sobres firmados. Y llamé a la gente bajito, el que habló como persona. Habrá gente, habrá papeles. Si quiere pasar, pase. Si voy no lo dije, respondió. Paso 9. La llave habla. Pasé por el pasillo de los medidores. Toqué la puerta del 217 con los nudillos. No la abrí.
No hacía falta. Quería que me vieran allí las cámaras del edificio, el intruso mirando la cerradura que alguien alquiló. A veces el plan es dejar que te vean esperar. Volví a la habitación de hotel. Puse la carpeta roja encima de la mesa y el pendrive dentro de un vaso, para que no desapareciera rodando. Miré la ventana al edificio y me repetí bajito: no reacciones, ordena. Dormí mal, lo suficiente para no inventar recuerdos. Amaneció con cielo limpio. Me puse la camisa que ella dice que me hace cara de verdad. No para gustar, para recordarme quién soy cuando me quieren volver ruido. Respiré. El plan ya no hacía ruido. Llegó la hora de apretar el gatillo. El mediodía nos encontró en la sala del consorcio. Mesa larga, termos de agua tibia, ventilador que hace más ruido que viento. Estaban todos: Teresa con su collar pequeño de batalla, Alma con su carpeta legal, Darío con el reloj que no deja de brillar, el administrador con cara de calendario, varios vecinos curiosos, y mi esposa sentada al fondo, manos juntas, mirada recta, nélida, puntual. Dejó 2 sobres transparentes sobre la mesa y cruzó los brazos como quien custodia una frontera. 5 minutos, dije. Objeto, lugar, documento, audio, en ese orden. Si algo no entienden, lo traduzco. Puse primero el ticket: casa escenario, imán limón X2, vinilo mármol, platos rojos X4. La dueña había estampado a mano, pagado en efectivo. Varias cabezas se inclinaron. Ese limón es el que se ve a la izquierda en el video que circula. En nuestra cocina está a la derecha. Y esos platos rojos, nosotros no los tenemos. Alma bufó. Eso no prueba nada. Prueba que alguien montó una cocina, respondí, y que no fue mi esposa quien actuó en su propia casa. Puse lugar: libro de incidencias con el renglón de casillero 217. Efectivo: Darío, y la nota de ruidos en cocina. Noche: Alma. La llave 217 estaba aquí, dijo Nélida, tocando el sobresellado. La guardé ayer con él delante de mí. Si a alguien le pesa, lo dice ahora. Darío sonrió sin dientes. Fácil, lo alquiló él y ahora me lo quiere colgar. Entonces miremos el documento, dije. Saqué el contrato a mi nombre y acerqué una lupa barata, mi R convertida en K. Y este número de documento no es el mío. El administrador puede confirmar que yo no pagué ese alquiler en efectivo. El administrador tosió, inseguro. Tengo recibos de efectivo, sí. No veo transferencia del señor. Porque la transferencia se hizo desde Fondo Hogar. Saltó Alma, creyendo rematar. Y luego cortó todo. Respiré. Era mi puente al giro. Ayer pedimos un informe interno. Las transferencias programadas salieron desde un dispositivo que no es el mío. Coincide con el ID que administran en... Miré al administrador. El despacho, cuando ayudan con pagos del edificio. Curioso, las programaciones se hicieron mientras yo estaba retenido por la notificación. ¿Quién tenía mi teléfono? Nadie. ¿Quién podía replicar mi patrón mensual? Alguien con acceso a la administración y a mi alias Fondo Hogar. Un murmullo. Teresa apretó el bolso. El administrador tragó saliva. Nosotros solo facilitamos, balbuceó, a pedido de la familia. Me guardé el dato completo. No era el momento de partirlo en 2. Twist Monora 4. El tablero giró, pero sin mostrar todas mis cartas. Ahora, el audio, dije. Ese pendrive 217, donde yo digo que hoy la saco, tiene cortes. Se oye respiración de cuarto, y luego eco de cocina. Y hay un detalle que no editaron. Al fondo se cuela el tic-tac de un reloj digital. En casa no tenemos uno. Tú sí. Miré a Darío. El tuyo suena cada minuto. Lo escuché en el ascensor. Risas nerviosas, 2 vecinos asintiendo. Lo habían oído también. Basta de teatro, dijo Darío, alzando la voz. Mi hermana no te quiere. Punto. Mi esposa se levantó. No habló para defenderme. Habló para sí. Yo no dije, no vives aquí, dijo. Me hicieron decirlo. Tenía miedo. Hoy tengo vergüenza. El silencio cambió de dueño. Alma agitó su carpeta. Hay video. De una cocina espejo, respondí señalando el ticket, con platos que no tenemos y un imán donde no va. Si quieren, después vamos todos y comparamos la grieta junto al horno. Ese set no tiene grietas. Nuestra casa, sí. Un vecino mayor, que nunca se mete, habló. Yo vi a Darío bajar anoche por el pasillo de los medidores. Lo saludé. No me respondió. Teresa cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, no miró a su hijo. Me miró a mí. No pidió perdón. Pidió tiempo, con la misma mirada de mi esposa en el desayuno. Yo traje esto.
dijo Nélida, abriendo el segundo sobre. La llave 217 y el contrato plantado. Firmas arriba. Nadie las tocó. Gracias, dije. Hoy no venimos a humillar a nadie. Venimos a dejar de actuar. Bajé la voz. Voy a pedir peritaje del audio y de los pagos. No he mostrado todo porque la verdad se sostiene con pasos, no con gritos. Pero desde ahora, si alguien vuelve a decir violencia económica, también dirá set de cocina, casillero 217 y R convertida en K. Pequeña recompensa. Sentí la mano de mi esposa tocarme el antebrazo al pasar de vuelta a su silla. Un segundo. Lo suficiente. Esto no termina aquí, escupió Darío. No, respondí. Empieza donde corresponde, delante de todos. Estaban todos en el lugar correcto. Ahora te voy a mostrar lo que pasó delante de todos. La sala del consorcio olía a cable caliente. Nadie se movía. En la puerta apareció el agente bajito con discreción de invitado que no quiere pastel. Saludó a Nélida. Miró los sobres sellados y se quedó al fondo, sin tomar asiento. Darío fingió no verlo. El administrador, en cambio, empezó a sudar. Hagamos corto, dije. Falta la pieza de valor que explica todo. La liquidación de la fábrica de mi padre. No es herencia caprichosa. Es dinero detenido que ahora nos alcanza a todos, o a quienes se consigan una firma. Puse la carta en el centro. Teresa tragó saliva. La vio antes en mi casa. Ahora la veía delante de otros. ¿Qué pretendías exactamente? Pregunté sin elevar la voz. ¿Que yo firmara el sobre que trajiste a mi puerta para evitar problemas? ¿Que renunciara a decidir dónde poner este dinero? Silencio. Entonces Alma sacó su as. Un sobre fino con membrete de notaría. Hay un acuerdo familiar, dijo. Tu firma está aquí. Extendió el papel como si me entregara mi propio final. Lo tomé. La firma era buena. Hubiera engañado a cualquiera. Pero la fecha tenía un detalle mínimo. El notario de ese membrete solo atiende por la tarde. El acuerdo decía 10:03 a.m. Lo sabía porque yo había ido allí cuando empezó todo. Es otra copia, dije. Y se hace de la misma forma que se monta una cocina, con prisa. El agente bajito se acercó un paso. Permiso, pidió. Ese documento, por favor. Lo guardó en un sobre oficial sin ceremonia. Ahora no era mi palabra, era custodia. Darío chasqueó la lengua. Igual no podrás tocar la cuenta, provocó. Ya avisamos al banco. Y el banco ya sabe que las transferencias salieron de un dispositivo de administración, respondí. Tú no eres administración, pero alguien te prestó el pasillo. Miré al administrador. No me sostuvo la mirada. Para cerrar el círculo invité a la dueña de casa escenario por teléfono antes de venir. No prometió nada. Sin embargo, la puerta se abrió y su figura, lápiz en el moño, cuaderno en mano, apareció con la naturalidad de quien entra a su tienda. Solo vengo a decir una cosa, anunció. Esos platos rojos y ese imán de limón se los vendí a estos dos, señaló a Darío y Alma. Pagaron en efectivo. Aquí tengo cámara de caja y puerta. No hubo gritos, hubo respiraciones. El aire cambió de dueño por segunda vez. Empezó Alma. Basta, la cortó Teresa despacio, como si apagara una vela. Basta. Darío apretó los puños. Su reloj marcó el minuto con un bip perfecto. 4 cabezas lo escucharon. El agente bajito sonrió apenas. Detalle doméstico, no técnico. Falta una cosa, dije. Lo que ustedes no previeron es que la llave que intentaron usar para expulsarme abrió otra puerta, la de sus propias prisas. Metieron la mano donde no conocen. Metadatos, libro de conserjería, rutinas de cocina. Las escenas aguantan cámaras, no aguantan vecinos. Darío dio un paso al frente. ¿Y qué? ¿Vas a hacer un show? No, respondí. Voy a brindar. Hoy, a las 6, en la notaría, frente al escribano real, con mi esposa a mi lado si quiere estar, y con ustedes si se atreven a escuchar su propia voz sin edición. Allí va a entrar el dinero, con destino transparente. Reparar lo que rompieron, proteger a quien intentaron ensuciar y devolver al edificio lo que cancelé por su capricho. Y allí va a quedar su nombre, no el mío, cuando el notario pregunte quién montó una cocina donde no vivía. Nadie habló. El ventilador siguió haciendo ruido de ventilador. Me giré hacia mi esposa. No le pedí nada. Ella asintió una vez. Voy. Miré a la cámara del pasillo, esa que registra sin opinar. Si estás mirando esto y alguna vez te armaron una escena, dije, sin romper el hilo. Escucha, no pelees el volumen, pelea el orden. Guarda lo doméstico, escribe simple, busca a la Nélida de tu edificio. Y si esta historia te sirve, quédate hasta el final y comparte con quien hoy desayuna en silencio. Te prometo lo que yo nunca tuve al principio, un mapa. El agente bajito levantó el sobre con el acuerdo falso y el pendrive.
Nos vemos a las 6, dijo. Algunos se verán antes. La sala se abrió como mar chico. Teresa se quedó sentada, los ojos húmedos. Alma bajó la cabeza. El reloj de Darío volvió a bip. Nélida recogió los sobres firmados como quien guarda semillas. No puedo retrasarlo más. Ahora te voy a mostrar la verdad. A las 6 en punto, la notaría olía a papel caliente. El escribano dejó su sello a un lado. A la derecha, mi esposa. A la izquierda, Teresa, Alma y Darío. Detrás, el agente bajito, Nélida y la dueña de casa escenario con su cuaderno. El administrador llegó tarde, sin corbata. Acta de aclaración y destino de fondos, anunció el escribano. Hablen claro, todo se graba. Respiré. Puse mi carpeta roja sobre la mesa. 4 piezas como prometí. Objeto, lugar, documento, audio. 1. Objeto. Coloqué el ticket. Imán limón X2, vinilo mármol, platos rojos X4. La dueña levantó la mano. Se los vendí a ellos. Señaló a Darío y Alma. Tengo video de caja y puerta. Lo traje en un pendrive. El escribano conectó el archivo. Se nos vio entrando y pagando. Sin edición, sin espejo. 2. Lugar. Nélida enseñó el libro de incidencias. Casillero 217. Efectivo. Darío. Firma y fecha. También ruidos en cocina. Noche. Alma. El administrador tragó. Confirmo que el 217 estuvo alquilado, dijo mirando al piso. ¿A nombre de quién?, preguntó el agente. El hombre dudó. Lo pagaron en efectivo. No quedó a nombre de nadie. 3. Documento. Entregué el contrato donde mi R es K. El escribano acercó la lupa. Firma imitada. Dictó. Error de documento. No corresponde. La mesa respiró distinta. 4. Audio. El agente bajito mostró su sobre. Pericia preliminar. Leyó. Cortes audibles. Metadatos alterados. Mezcla de ambientes. Se identifica tic-tac digital externo. Yo miré a Darío. Su reloj bip marcó el minuto, como si sellara su propia escena. Ahora la cuenta. Seguí. El banco reporta que las transferencias programadas al fondo hogar se originaron desde un dispositivo de administración, no desde mi teléfono. Fueron lanzadas mientras yo estaba notificado fuera del domicilio. El administrador se deshizo. Yo solo facilité el acceso cuando la familia pidió ayuda para ordenar el mes. ¿Cómo la familia?, apretó el agente. Miraron a Teresa. Teresa apretó el bolso, pero habló como madre, no como abogada. Quise evitar un escándalo, dijo, pero no ordené montar ninguna cocina. Mi esposa dio un paso. No lloró, sostuvo su voz. Yo no eché a mi marido. Me hicieron decirlo. Temí por ellos, y por mí. Hoy no temo. Se oyó la tinta del escribano. Consta, la esposa declara inocencia del cónyuge y presión familiar. Dictó. Darío explotó. Todo esto es teatro. Él lo fabricó. La dueña de casa escenario lo cortó con una frase de tienda. Si él hubiese comprado, yo me acordaría. Vinieron ustedes. Pagué cambio. Me quedé con sus caras. El agente levantó otro papel. Pedido de cautelar se revoca provisoriamente mientras sigue la pericia, anunció. No hay riesgo actual si el señor vuelve al domicilio en presencia policial. El escribano acercó la carta de liquidación. ¿Destino de fondos? Miré a mi esposa. Asintió. 1. Reponer servicios del edificio que cancelé por expulsión. 2. Fondo transparente a nombre de mi esposa y mío, con reglas públicas. 3. Reserva legal por daños y gastos de peritaje. Aprobado. Selló el escribano. Firma ella. Firma él. Sin terceros. Teresa bajó la cabeza. Alma cerró su carpeta. Darío quiso hablar y el reloj le contestó con otro bip. La pantalla de la notaría guardó los rostros sin filtro. El agente se acercó a mi esposa. Si alguien la contacta para editar su voz otra vez, avise. No tendrán mi voz, dijo ella. Nunca la tuvieron. Yo firmé. Ella firmó. El sello cayó como un telón bien puesto. Me giré al micrófono oficial. Para quien mira desde afuera, esto no se ganó con gritos, se ganó con orden. Si te están volviendo intruso en tu casa, no huyas. Junta lo doméstico, encuentra a la Nélida de tu historia y sigue los pasos. El escribano nos entregó la copia. Mi esposa me tomó la mano. Sentí la piel de siempre. No había héroes, había verdad pública. Y en esa luz, la sombra de la villana se deshizo. Nunca lo fue. Y las consecuencias fueron inmediatas. Las firmas aún húmedas cuando el agente bajito anunció, sin levantar la voz, «Falta una diligencia breve, señor Julián». Miró al padre de mi esposa. «¿Puede acompañarnos?». El periódico se le cayó 1 centímetro. Teresa lo miró con una mezcla de susto y costumbre. «¿Yo?».
dijo él, acomodándose el saco. El agente colocó sobre la mesa 3 cosas sencillas: una foto del garaje del edificio, un recibo de casa escenario y un correo impreso. 1. Foto, 02.07 AM, el garaje. Julián entrando con una bolsa roja. Dentro, el asa dibuja platos. Lo capta la cámara del portón. 2. Recibo, misma fecha, solicitud de presupuesto por correo, enviada desde el mail de Julián a casa escenario. Necesito vinilo mármol y platos rojos, pago en efectivo. La dueña asintió. Ese fue el que preguntó por si el vinilo sale sin dejar marca. 3. Correo de administración. Julián, listo lo del alias, fondo hogar. Programamos según el patrón que nos pasaste. Luego lo cortamos como dijiste. Firmaba el administrador. El reloj de Darío Vip a destiempo. Alma apretó el bolso. Teresa no parpadeó. Yo solo intentaba evitar que este señor, me señaló, se apropiara de una plata que no le corresponde. El escribano carraspeó. La carta de liquidación lo contradice. Es su acreencia. El agente puso la grabadora encendedor sobre la mesa y le dio play. Voz grave, pausada. No decía, echen a ese hombre. Decía, que parezca que ella lo echa. Reúnan a todos. La escena debe ser limpia. Esa voz, susurró mi esposa, pálida. Coincidencia de timbre y muletillas con Julián. Leyó el agente. Además, el peritaje encontró de fondo el bip de un reloj digital de mesa con un desfase específico. Ayer, en su despacho, registramos el mismo bip cada minuto y un zumbido de fluorescente que coincide. Twist número 6. El cerebro no era Darío ni Alma. Era el hombre callado del periódico. ¿Para qué?, pregunté sin odio. Julián tanteó una salida. Para proteger a mi hija. Y tragó. Para cubrir una deuda mía. Iban a embargar mis cuentas. Si el dinero entraba a tu nombre, no lo veía nadie. Si entraba a la familia, salvábamos la casa. Teresa cerró los ojos. No lloró. Dijo, yo no lo sabía todo. El agente enumeró: clínico, coacción, falsedad documental, manipulación de evidencia, medidas, citación, prohibición de contacto, suspensión del administrador y auditoría del consorcio. La dueña de casa escenario entregó su video. Nélida firmó como testigo. Los vecinos, que vinieron por curiosidad, miraron al piso como quien pisa vidrios. Darío bajó el volumen por primera vez. Papá, el reloj, murmuró, intentando una broma que no encontró aire. Alma soltó. Yo seguí instrucciones. Y eso fue lo más honesto que dijo en toda la historia. Mi esposa respiró hondo. Papá, no vuelvas a hablar por mí, dijo, sin romperse. Yo no soy tu escena. El escribano estampó otra vez el sello. Queda formalizado el plan de destino de fondos y la revocación de la cautelar. La administración fue apartada provisionalmente. Se nombró a Nélida y un vecino como custodios interinos del libro y las llaves. Las consecuencias se repartieron rápidas, sociales. El chat del edificio cambió de tono. Llegaron mensajes de perdón con emojis torpes. Legales. Julián citado, Darío y Alma como coautores en investigación. El administrador, suspendido. Financieras. Las transferencias programadas revertidas. Se restablecieron servicios a cargo del fondo transparente recién firmado. Teresa se me acercó al final. No pidió absolución. Pidió límite. No lo destruyas. No vine a destruir, le respondí. Vine a ordenar. Mi esposa me tomó la mano en la puerta de la notaría. No celebramos. Respiramos. A veces caer no es ruido. Es silencio que por fin se oye. Antes de irnos, el agente bajito se permitió una frase. Cuando hay espejo, terminen mirando a quien lo sostiene. Lo demás viene solo. Salimos sin hablar. Afuera, el aire era aire. Ella apretó mis dedos y por primera vez desde el desayuno, el metal ausente de mis llaves dejó de doler, pero faltaba cerrar un último ciclo. Volvimos al edificio con la presencia policial pactada. Nadie aplaudió. Nadie necesitaba hacerlo. Nélida abrió la puerta con una calma de domingo y me entregó, sin discurso, un llavero simple que no era mío y que, sin embargo, volvió a sonar como casa. El agente bajito saludó, dejó su tarjeta y se fue sin mirar atrás. El pasillo tenía el mismo olor de siempre. Lo distinto era el silencio. Esta vez era nuestro. En la cocina el imán de limón estaba donde siempre, a la derecha. La pequeña grieta al lado del horno seguía allí, tercamente honesta. Mi esposa se quedó un momento con la mano apoyada en la mesa, como si pidiera permiso a su propio miedo para sentarse. No dije nada. Puse agua. Esperé el hervor.
La rutina es una victoria cuando te quisieron volver espectáculo. No quería que te fueras, susurró. Me hicieron hablar por boca ajena. Lo sé, respondí. La mentira hablaba fuerte. Tú estabas debajo. No hubo promesas grandilocuentes. Hubo acuerdos claros, nombres compartidos en lo que de verdad es de ambos, límites con su familia, todo por escrito, público y sencillo. Le expliqué el fondo transparente otra vez, sin tecnicismos. Ella pidió revisar cada línea. La escuché. La lealtad también es un contrato que se lee en voz alta. A la noche, caminamos por el corredor. Dos vecinos nos dieron un buenas noches que antes no tenían. No guardé rencor. Con el tiempo comprendí que muchos repiten lo que oyen fuerte. Hay que enseñarles a oírlo bajo. El plato rojo que no está, la R que es K, el bip de un reloj ajeno. En el dormitorio, el suéter doblado esperaba sobre la silla. Quité el pequeño aro plateado enganchado en la manga y se lo di. Ella sonrió con esa sonrisa que no busca cámara. Luego sacó de un cajón mi copia de llaves, envuelta en una servilleta. Perdón por hacerte sentir afuera, escribió con letra pequeña. Las llaves volvieron a mi palma. Pesaron lo justo. No hubo brindis. Hubo orden. Restablecer servicios con el fondo firmado. Devolver al consorcio lo cortado. Pedir que un auditor externo revise la administración. Limitar accesos a la caja de llaves. Cambiar la cerradura sin teatralidad. Teresa llamó. No pidió perdón. Pidió tiempo. Se lo dimos con distancia. Alma envió un mensaje sin adjetivos. Me pasé. Darío no escribió. Su bip ya dice suficiente. Julián contestará donde corresponde. Yo no necesito verlo caer, necesito que pare. Dormimos poco, pero dormimos juntos. A la mañana, el primer café no supo a victoria, supo a normalidad, y eso bastó. Miré a mi esposa. No era la villana que montaron. Era la misma mujer que una vez me enseñó dónde guardaba sus miedos. Los míos aprendieron a no mandar. La lección que me llevo es simple, y ojalá le sirva a quien escucha. Cuando te convierten en intruso con escenas, no pelees a gritos. Nombra lo doméstico, custodia lo pequeño. Pide pericias que cualquiera entienda. Y no entregues la voz de quien amas al ruido de quienes solo saben dirigir cocinas de mentira. La justicia oye tarde a veces, pero la verdad doméstica no necesita reloj. Yo no soy héroe. Soy el novio que se negó a actuar en una obra ajena. Ella no es mártir. Es la inocente a la que intentaron vestir de culpable. Lo nuestro seguirá si se alimenta de lo mismo que nos salvó. Precisión, claridad y luz pública cuando haga falta. Antes de terminar, hay algo que no dije y debe quedar dicho. La carta de la liquidación no fue un premio, fue una prueba, no de cuánto valgo, sino de cómo el dinero desnuda lo que algunos esconden. Por eso su destino está escrito, sellado y leído, para que nunca más una bolsa roja cruce un garaje a las 2 de la mañana con platos ajenos. Apagué la luz de la cocina. El imán de limón brilló un segundo, como si hiciera guardia. Cerré la puerta, esta vez, por dentro. Antes de terminar, la mañana siguiente, trajo un silencio nuevo. No el que impone miedo, el que permite oír. Preparé café. Ella hojeó el acta de la notaría como quien revisa una foto nítida. Nélida tocó el timbre y dejó un sobre pardo bajo la puerta, sin querer molestar. No tenía remitente. Lo abrí con la punta de una llave. Las llaves ya no duelen. Adentro, una carta breve del banco. Estimado. Al intentar actualizar su perfil, el sistema informa estado fallecido. Preséntese con urgencia. Me reí sin humor. ¿Muerto? ¿Otra escena? Miré a mi esposa. No hizo drama. Hizo orden. Vamos juntos. Como hicimos ayer. Antes de salir, vibró el teléfono. Número oculto. Mensaje de voz de 6 segundos. Sin palabras. Solo un zumbido y al fondo, un bip doble. No el del reloj de Darío, sino el sonido seco de un turno de hospital. ¿Casualidad? ¿Anzuelo? ¿Quién necesita que yo sea inexistente en papeles justo después de firmar un fondo público? Respiré. Recordé mi propio manual. Nombra lo doméstico, custodia lo pequeño. Que la verdad camine claro. Tomé la carpeta roja. Añadí una hoja en blanco con un título simple. Caso 2. El novio que murió en el sistema. Abajo, las primeras líneas. 1. Objeto. Carta bancaria. Estado fallecido. 2. Lugar. Sucursal. Ventanilla. 3. Cámara de pasillo. 3. Documento. Registro civil versus base bancaria. 4. Audio. Mensaje con bip doble. Tríada de hospital. 5. Motivo posible. Herencia recién ordenada. Plaza acceso de alguien al perfil. Mi esposa guardó su suéter, el de la grieta en la manga, y
y dijo sin temblor, si te matan en el sistema, te quitan la silla en la mesa, no lo vamos a permitir. Asentí. Al abrir, el pasillo olía a piso recién fregado. 2 vecinos saludaron con normalidad recién nacida. En el ascensor, un papel del consorcio, auditoría interna, llaves y caja, semillas de orden, a la vista. Bajamos. Camino a la sucursal, la ciudad siguió igual. Semáforos, motos, una nube que promete lluvia. Pero en mi bolsillo había otra nube. La memoria de cómo montan escenarios, ahora con un teclado en vez de platos rojos. ¿Quién sostiene el espejo esta vez? ¿Un empleado con prisa? ¿Un familiar con acceso? ¿Alguien que piensa que muerto en un renglón es muerto de verdad? Frente a la puerta del banco, respiré hondo. Volví a mirar la carta, el sello, la hora. La precisión es mi armadura, la calma, mi herramienta. Entramos, dije. Y si quieren enterrarme en papeles, cavarán con luz. Antes de cruzar, te dejo esto, para quien escucha y quizá lo necesite hoy. Si en tu historia te borran con formularios, no discutas volumen, muestra renglones, pide nombres, pide horarios, pide el sonido de sus bips. Siempre hay una Nélida, siempre hay un detalle doméstico que no se puede falsificar. Si esta serie de capítulos te acompañó, síguela y comparte con quien hoy pelea contra un espejo. No prometo giros fáciles, prometo mapas. Empujé la puerta. El aire frío de la sucursal me recibió como recibe un archivo, sin emociones. Perfecto. La verdad no necesita aplausos, necesita actas. La próxima parte empieza aquí.